Para seguir, vamos a intentar hacer unos primeros estadísticos descriptivos a partir de la base de datos que tenemos. Como podéis ver, estoy utilizando el archivo .jasp que ya tenéis vosotros mismos, pero realizaré estos estadísticos descriptivos de nuevo para que podáis ver un poco el proceso. Para hacer los estadísticos descriptivos utilizaremos este primer módulo que pone descriptives. Simplemente le diremos estadísticos descriptivos y se nos abrirá una caja parecida a esta. Vamos a empezar, por ejemplo, para describir el sexo de los participantes. Si tan solo le damos así y como que la variable es categórica, evidentemente no nos proporciona ni la media, ni la desviación estándar, ni ninguno de los valores. Si venimos aquí a Statistics, no nos estaría tampoco proporcionando aquella información que nos interesa. Tenemos que venir a Frequency Tables y en este caso, al ser un tipo de variable categórica, sí que nos la describiría. En este caso, si queremos pues, que nos quede más limpio, pues quizás sería conveniente quitar simplemente todo esto para que solo se nos quedaran las tablas de descriptivos. Vamos a probar ahora pues, a describir una variable cuantitativa. Por ejemplo, podemos describir las variables que ya tenemos creadas para WebWebs 1 y WebWebs 2. Por defecto ya tenemos pues el número de casos. Si tuviéramos datos perdidos, como es en el caso de la segunda recogida de datos, donde por diseño hay un grupo de personas que no han contestado, pues tenemos si hay datos perdidos y tenemos pues la media, desviación, mínimo y máximo para cada una de las escalas. Podemos preguntar o podemos pedir que nos dé más información, por ejemplo, en intervalo de confianza o cualquier otra cosa, pero en este caso no nos sería necesario. Otro punto interesante es el uso de correlaciones. Si le decimos que nos dé la correlación, en este caso pues nos dice que no nos la puede dar porque hay valores perdidos. Pero si en lugar de tener everything le decimos utilice usted pairwise complete observation, sí que tendríamos la correlación. Es una de las maneras, una de las aproximaciones para ver estas correlaciones. Las aproximaciones para ver las correlaciones era mediante este módulo de descriptivos, pero también hay formas más elaboradas que también nos dan, en este caso, el p-valor o otros coeficientes. Si vamos al módulo de regresión y correlation, lo vamos a hacer solo para 5 como modo de ejemplo. Seleccionamos las 5 primeras variables. Aquí nos está diciendo, por ejemplo, que nos dé el valor de la significación. Podemos cambiar también de tipo de correlación o podemos pedir intervalos de confianza si nos interesa o básicamente caracterizarlo. Una de las cosas que a mí me parecen especialmente relevantes cuando trabajamos con muchos ítems son estos heatmaps. Nos permiten ver pues, de una forma visual aquellas variables que están más relacionadas y si tuviéramos ítems negativos lo veríamos pues, en negro, por ejemplo. Si en lugar de poner las variables del WebWebs lo ponemos con el PANAS, lo veremos más claro. Ahora las he puesto todas, pero por simplicidad quitamos estas de aquí y veríamos claramente aquellos ítems que tienen una relación positiva, aquellos que tienen una relación negativa.